Bueno, buenas tardes en este segundo día de jornada virtual de encuentro de frutos nativos. En este caso voy a presentar el manejo de la planta, la poda específicamente del guayabo del país. La poda como uno de los tantos factores que hay que aplicar con el objetivo en este caso de cosechar fruta de calidad. Este va a ser nuestro objetivo. Como decía, la poda y otros factores están influyendo, por supuesto, en obtener fruta de calidad. Pero en este caso vamos a dedicarnos a ver rápidamente algunos puntos para clarificar lo que pudiera ser la poda de una planta de guayabo del país. También se puede aplicar esto para otras plantas de frutos nativos o de otras especies también. ¿Por qué podar un guayabo del país? Bueno, uno de los objetivos es establecer un esqueleto fuerte de la planta, facilitar el manejo del árbol, mantener la productividad y calidad de la fruta, facilitar la cosecha y realizar una cosecha eficiente de la luz. Esto lo remarco porque, como todos sabemos, la luz, el agua, los nutrientes son factores fundamentales para una planta. Y bueno, y tenemos que tener en cuenta que con la poda lo que estamos afectando, lo que estamos tratando de resolver es el uso eficiente de la luz que recibe esa planta. Por ejemplo, aquí vemos una planta en tapera que está sin manejo, una planta muy buena, extraordinaria en cuanto a vegetación, en cuanto al vigor que tiene. Pero ¿qué pasa? Tenemos que se nos ha ido en altura, tenemos una planta demasiado densa, donde la planta recibe luz solo en la periferia de la misma, y ahí vamos a tener fruta. Y la fruta de esta va a ser de mala calidad. Aquí tenemos una planta en huerto denso que está sin manejo. Lo que vemos es un entrecruzamiento de ramas, una vegetación que se ha ido en altura, y también vamos a tener fruta muy alta y muy difícil de cosechar y de muy mala calidad. Por eso es muy importante tener en cuenta la competencia por luz dentro de la planta y entre las plantas. En este caso, una fila de guayabos en una plantación consociada, con molle, con coronilla, con espinillo, donde vemos que el productor tuvo que hacer algunas podas en estas otras especies para permitir que la luz llegara a sus guayabos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, que durante todo el día la planta frutal tiene que recibir luz. Si vamos a la poda de formación de la planta, cuando empezamos desde la plantación, poda de plantación, si tenemos una planta, como muestra la foto, con algunas ramas laterales ya a muy baja altura, eso ya hay que podarlo. Esto hay que hacerlo a temprana edad de la planta, porque si no después crecen esas ramas y se pierde mucha energía en la misma podando ramas gruesas. Una planta ideal traída de vivero es una planta de por lo menos 60 centímetros libre de ramas bajas, y luego que las ramas laterales empiecen a los 60, 70 centímetros de altura. Cuando vamos a la plantación vemos que los guayabos y otros frutos nativos también siempre tienden a emitir rebrotes desde la base del tronco, ¿no? Y bueno, estas ramas es fundamental para formar una planta productiva, comercial, que dé frutos de buena calidad, eliminar este tipo de rebrotes. Una planta de 2 años vemos acá, donde también hay que hacerle poda. La poda se hace en invierno, el momento de realizar la poda siempre es en invierno. Entonces acá en una planta de 2 años vemos que hemos levantado también la planta y ya empezamos a ver ramas, priorizar ramas para formar ese esqueleto fuerte que queremos. Generalmente en esta etapa se levanta la planta y se sacan algunas ramas del interior de la misma. Acá vemos una poda severa que se tuvo que hacer a una planta que estuvo mal manejada desde un inicio, porque se dejaron ramas gruesas muy bajas. Entonces vemos ahí que para formar una planta ideal, para producir fruta de calidad, se tuvo que hacer una poda demasiado severa. Esto no es conveniente que ocurra, por eso lo que decía anteriormente. Para saber qué poda tenemos que realizar en una planta frutal, tenemos que saber dónde nos da sus frutos, dónde fructifica nuestro guayabo del país. Vemos ahí que fructifica en brotaciones nuevas y ramas de 1 año.
Así que brotaciones del mismo año, como vemos ahí, traen algunas yemas de flor, y en ramas de un año también podemos obtener esas frutas que vemos en la foto de muy buena calidad. Pero también en ramas de 2 y 3 años produce el guayabo del país, como vemos ahí en la foto superior izquierda, en rama de 3 y 2 años también produce fruta de buena calidad. Entonces, cuando vamos a hacer la poda tenemos en sí, para fructificar o para renovar ramas, tenemos 2 tipos de corte de poda. Si queremos solo renovar ramas, debemos hacer un corte de no más de 3 centímetros, cosa que de ahí se emitan ramas nuevas. Y cuando queremos renovar ramas y producir frutos, tenemos que hacer cortes de 6 a 10 centímetros. Esto es cuando queremos hacer renovación de ramas. Por supuesto que esto va a ser, no va a ser en toda la planta, sino en lugares donde esté más densa la vegetación. Esta es una planta bien manejada desde un inicio, con su tronco alto de 50 a 60 centímetros, donde vemos que se le sacó entre un 20 y un 30% de la vegetación, levantando la planta, levantando lo que nosotros llamamos la pollera de la planta y sacando ramas que se entrecruzan y ramas internas para darle buena iluminación a toda la planta. Y así llegar a lo que nos enseñaba el doctor Thorpe en el 2009, cuando nos decía que la poda del guayabo del país se basa en que tenemos que abrir la planta para permitir la entrada de los pájaros, agente fundamental para la polinización de las flores y obtener una buena fructificación. Este es un trabajo que estamos haciendo en poda y en sistema de conducción en el módulo La Araucaria, en Artilleros Colonia, en el predio de Domingo Luisi y Dalita, donde estamos ensayando un triple eje para formar ya un muro frutal, una espaldera de lo que es un fruto nativo, una espaldera de lo que es guayabo del país, y contrastándolo con un sistema libre, globoso, como el que explicaba anteriormente. También se están haciendo pruebas, en este caso en el predio del señor Ricardo Masculiate, en Juanico, Canelones, donde se está pasando la podadora mecánica, formando un muro frutal en guayabo del país. Todas nuevas tecnologías en poda, en manejo de planta, que tienden a una mejor cosecha, una mejor calidad, y a lo que decía al principio, a cosechar mejor la luz, que es el factor importante que nosotros estamos afectando con la poda. Muchas gracias.